Bueno, este trabajo es presentado para la asignatura Química Inorgánica 2 del profesorado semipresencial y corresponde a la especialidad de Química. Vamos a tratar en él los metales de transición, pero nos vamos a enfocar en un grupo en particular, que es el grupo 7, denominado grupo del manganeso, que lleva su nombre por el primer integrante del grupo. Acá lo vemos en la tabla periódica, el grupo integrado. El primero el manganeso, como mencioné, siguiendo en el grupo tecnecio, el siguiente en el grupo renio y bajando en el grupo tenemos borio. Se encuentran ubicados en el bloque D este grupo porque tiene la capa D incompleta. La siguiente imagen presentan los números atómicos para el manganeso 25, tecnecio 43, renio 75, borio 107 y sus configuraciones electrónicas para que podamos observar que tienen la capa D incompleta. La siguiente imagen hablamos de las propiedades físicas. Tenemos su símbolo y su número atómico y a continuación tenemos las temperaturas de fusión y ebullición. Como pueden observar, esas temperaturas son muy elevadas. Esto corresponde a que pertenecen a los metales, características de esta temperatura de los metales. Lo mismo ocurre, bueno, y a medida que avanzamos en el grupo podemos observar que esas temperaturas van aumentando. Lo mismo ocurre con las entalpías de fusión y vaporización. A medida que avanzamos en el grupo, van aumentando. Otra característica del grupo es que presentan un color plateado los tres primeros integrantes. Y el último integrante, el borio, no tenemos información de sus propiedades físicas. Esto se debe a que es muy inestable y se desintegra rápidamente en otros y no se han podido determinar sus propiedades. Se presume que si existiera en la naturaleza estaría en estado sólido y su color sería plateado como los otros integrantes del grupo. La siguiente imagen tenemos el comportamiento químico. Podemos ver que presentan estados de oxidación diferentes. Para el mayor estado de oxidación, el manganeso, por ejemplo, y el tecnecio y el renio, el estado de oxidación mayor corresponde al total de electrones que presentan en la capa D y S. El manganeso con estado de oxidación más 7 es la forma más oxidada y se va reduciendo a distintos estados de oxidación hasta la forma más reducida, que es el estado de oxidación 0, pero el estado de oxidación más estable es el más 2. El manganeso va a formar la mayor parte de los compuestos, va a ser con estado de oxidación más 2. En cambio, tecnecio y renio va a formar los compuestos con estado de oxidación mayoritariamente con más 4 y más 5. Bueno, en esta siguiente imagen tenemos el diagrama de Latimer. ¿Por qué está el diagrama de Latimer aquí? Porque los integrantes del grupo presentan diferentes estados de oxidación. Entonces los diagramas de potenciales nos permiten ver el comportamiento que tienen estos compuestos dependiendo de su estado de oxidación. Los diagramas de potenciales son una forma reducida de ver las estabilidades termodinámicas de las diferentes especies que están presentes. Por ejemplo, en este tenemos el manganeso. El diagrama de Latimer nos muestra los distintos potenciales redox. ¿Por qué hay dos diagramas? Porque el diagrama de Latimer va a variar dependiendo del medio. En el medio ácido, el diagrama de arriba y el diagrama de abajo es el medio básico. ¿Qué es lo que sucede? Que al cambiar la concentración de hidroxilos o hidrogeniones va a cambiar el pH y cambia la FEM. Por lo tanto, vamos a obtener potenciales redox diferentes. ¿Cómo se construye el diagrama de Latimer? Desde el lado izquierdo se coloca la especie más oxidada, que es el ion permanganato, y en una línea horizontal se van colocando los diferentes estados de oxidación sucesivamente hasta la forma más reducida del lado derecho. ¿Qué información nos da a simple vista este diagrama? Es que podemos ver las especies que tienden a dismutar, termodinámicamente tienden a dismutar. ¿Qué es dismutar? Es la especie que nos va a dar dos especies diferentes, una con dos estados de oxidaciones, uno superior y otro inferior. Por ejemplo, vemos acá en el medio ácido el ion manganeso más 3 tiene del lado derecho un potencial redox de 1,5, es mayor que el potencial del lado izquierdo, que es 0,95. Entonces, a simple vista podemos ver que este diagrama, esta especie cuando tiene del lado derecho un potencial mayor que del lado izquierdo, es la especie que tiende a dismutar.
En el medio básico tenemos, por ejemplo, manganeso más 5, del lado derecho tiene un potencial de 0,93 y del lado izquierdo tiene un potencial de 0,97, por lo tanto es menor. Esta especie tiende a dismutar. El diagrama de Frost se puede construir a partir del diagrama de Latimer. ¿Y cómo se representa? En el eje de las ordenadas tenemos la variación de la energía libre sobre la constante de Faraday, que eso es igual a N por E. Y en función de los diferentes estados de oxidación. En este diagrama para el manganeso tenemos los dos medios. En línea continua representamos el medio ácido y en línea punteada representamos el medio básico. ¿Qué información tenemos de este diagrama? Bueno, podemos ver que del lado izquierdo los dos, en medio ácido como en medio básico, presentan una especie, la especie más reductora se encuentra al lado izquierdo. Y del lado derecho podemos ver la especie más oxidante, que para los dos corresponde también la especie con esta oxidación más 7. La parte más baja del gráfico, que en el caso del medio ácido sería el manganeso más 2, nos muestra la especie más estable. En cambio, para el medio básico, la especie más estable, que es la parte más baja del gráfico, corresponde al estado de oxidación más 3. Otra información que nos permite extraer del diagrama de Frost es la parte convexa. La parte convexa del diagrama, la parte convexa, en el caso del medio ácido tenemos la parte convexa, el manganeso más 3 y el estado de oxidación del manganeso más 5. Esta parte convexa es que nos permiten ver las especies que dismutan. Lo mismo ocurre en el diagrama con estado de oxidación más 5 en medio básico, vemos que es la especie que tiende a dismutar. Estos diagramas nosotros lo presentamos para el manganeso, pero lo mismo se puede hacer para el tecnecio y para el reño, con sus diferentes estados de oxidación podemos ver las especies más oxidantes, las especies más reductoras, las especies más estables, en el diagrama de Frost, que son los puntos más bajos, y en las partes cóncavas de los diagramas podemos ver las especies que tienden a dismutar. Pero nosotros presentamos estos diagramas solo para el manganeso. El manganeso es ampliamente distribuido en la naturaleza. Se encuentra en un 0,085% en la corteza terrestre y se encuentra en depósitos sedimentarios o también en el fondo de los océanos. Se puede encontrar bajo forma de óxidos como en la pirolucita, bajo forma de óxidos hidratados como la manganita, como carbonatos en la rodocrosita y como silicatos en la rodonita. Los nódulos de manganeso son óxidos de manganeso con otros metales como ser cobalto y níquel. El reño, otro integrante del grupo, prácticamente no se encuentra en la naturaleza. Sí lo podemos encontrar como impureza en forma de sulfuro de reño en el mineral molibdenita, un sulfuro de molibdeno. El tecnecio no se encuentra en la naturaleza porque es el primer elemento sintetizado, al igual que el borio, que también es sintetizado. El manganeso, tiene mucha importancia en la industria siderúrgica, sobre todo en la fabricación de aceros. Como esta industria está en creciente expansión, la demanda de manganeso es muy alta, entonces lo que se tiene que hacer es obtenerlo a partir de sus menas. Como dijimos que se presentaba en estados oxidados, la obtención del mismo se va a hacer a través de un proceso de reducción de los compuestos, ¿sí? Y para eso nos vamos a acercar a los diagramas de Ellingham. Los diagramas de Ellingham son muy usados en la metalúrgica. ¿Por qué? ¿En qué consisten? Bueno, consisten en que en el eje de las ordenadas tenemos la variación de energía libre de Gibbs en función de la temperatura. ¿Para qué nos sirven los diagramas? Nos sirven para cuando tenemos que obtener un metal a partir de sus óxidos, ver qué tipo de reductor usar y cuáles son las condiciones en que vamos a realizar el proceso de extracción. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste el diagrama? El diagrama, como se verá, son todos líneas, ¿verdad? Cada óxido tiene una diferente línea.
La pendiente de esas líneas depende del factor entrópico. Como el factor entrópico en los metales es negativo, vemos que todas las líneas de los óxidos metálicos tienen pendiente positiva. A excepción del monóxido de carbono, que no se encuentra en este diagrama, que tiene una pendiente negativa. ¿Para qué nos sirve esto? Todos los óxidos que se encuentran en la parte inferior del diagrama son los que permiten la reducción de los óxidos superiores. Como vemos, el manganeso se encuentra más o menos en la mitad del diagrama, entonces vamos a usar un proceso usando aluminio como agente reductor, que se encuentra más abajo en el diagrama. Ese proceso se llama aluminotermia. Y la reacción para un óxido de manganeso como ser la ausmanita, aquí vemos la ausmanita con el aluminio como reductor dando el manganeso metal, que es el que queremos. Otro proceso también de reducción para obtener el metal sería la carbotermia, ¿verdad? En una reacción donde el agente reductor es el carbón y la reacción se realiza a altas temperaturas. Continuamos con los métodos de obtención. Le toca el turno al tecnecio. El tecnecio se puede obtener de tres maneras diferentes. Dos de ellas utiliza el tecnectato de amonio como la sustancia precursora para la obtención de tecnecio metálico. En una de ellas es por descomposición térmica y la otra por electrólisis. En la pantalla aparece en primera posición y tercera posición esto que estamos hablando. Por descomposición térmica se utilizará al hidrógeno como la sustancia reductora, la cual reducirá a la sustancia tecnectato de amonio y se obtendrá tecnecio metálico. En la electrólisis se usa el tecnectato de amonio con ácido sulfúrico y a medida que se va llevando a cabo la electrólisis se va a ir añadiendo peróxido de hidrógeno para obtener finalmente el tecnecio metálico. La tercera y más usada es por fisión nuclear. En la pantalla aparece la ecuación que hace referencia a la última parte cuando se obtiene el tecnecio. ¿Pero de dónde proviene el molibdeno 99 que por decaimiento se obtendrá tecnecio 99? Este molibdeno es un producto del uranio, de la fisión del uranio. Este uranio es enriquecido a un 20% con uranio 235. La fisión de este dará como producto iodo 131 y molibdeno 99. Este molibdeno es el combustible para la obtención del tecnecio 99. Antes de los años 90 se utilizaba uranio enriquecido un 90% con uranio 235. En el año 1990, por políticas mundiales, se dejó de utilizar este tipo de uranio y se continuó usando uranio enriquecido un 20% con uranio 235. En la región, tanto Argentina como Brasil cuentan con reactores nucleares para poder fisionar el uranio, obtener molibdeno y de este molibdeno el tecnecio. Estos son los tres métodos más específicos para la obtención del tecnecio. Continuamos con la obtención del reño. El reño se puede obtener de dos maneras diferentes. Una de ellas se va a llamar la fuente primaria y la otra la fuente secundaria. Siendo la fuente primaria, el reño se obtiene como un subproducto de gases de la tostación de la molibdenita, o sea, de la refinería de la molibdenita. Estos gases van a producir perrenato de amonio y de este perrenato de amonio se obtendrá el reño metálico. La fuente secundaria de obtención del reño es a través del reciclaje de este metal. Vayamos a la fuente primaria. El proceso pirometalúrgico de la tostación de concentrados de molibdeno conteniendo sulfuro de reño se oxida para obtener el heptasulfuro de direño. En esta ecuación tenemos el sulfuro de reño contenido en la tostación de la molibdenita oxidado y obteniendo el heptasulfuro de direño.
este heptasulfuro de dirreño es mezclado con agua para obtener ácido perrénico. De este ácido perrénico se van a llevar a cabo dos tratamientos, en realidad por dos vías diferentes se puede tratar este ácido perrénico con el fin de obtener el perrenato de amonio. Este perrenato de amonio va a ser el que va a generar el reño metálico. El ácido perrénico puede ser tratado tanto por intercambio iónico o por extracción por solvente. En el intercambio iónico, al ácido perrénico se va a mezclar con otras sustancias llevándolo a un pH 10. Este pH 10 lo que va a generar es que precipiten diferentes contaminantes, como pueden ser generalmente contaminantes de hierro. Ya precipitados estos contaminantes, se filtra la solución y esta solución es llevada al circuito iónico, donde una resina cargada va a absorber el reño. La solución de reño es tratada con otras sustancias precipitando heptasulfuro de dirreño. Este heptasulfuro de dirreño es tratado con amonio y peróxido de hidrógeno. Esta solución se cristaliza y de ahí se obtiene el perrenato de amonio. En el caso de extracción por solventes, se va a utilizar un extractante. Este extractante va a estar en dilución con queroseno y es un compuesto orgánico, la trialquilamina. Esta trialquilamina después va a ser despojada de la solución utilizando hidróxido de amonio y obteniendo de esta manera el perrenato de amonio. Ya obtenido el perrenato de amonio, lo que resta es la ecuación para obtener el reño metálico. De cualquiera de las dos maneras que se obtenga el perrenato de amonio, se va a reducir utilizando hidrógeno. Esta reacción se lleva a elevadas temperaturas, se reduce el perrenato de amonio y se obtiene de esta manera reño metálico. Bien, no solamente por el perrenato de amonio se puede obtener el reño metálico, también se utiliza perrenato de potasio. Pero lo que tiene el perrenato de potasio es que es más lenta esta reacción y se utilizan más etapas de totación. Para ir finalizando, creemos conveniente dar un pantallazo de las utilidades de estos metales, ¿sí? Básicamente dirigimos la mirada tanto a las aplicaciones de manganeso, tecnecio y de reño. Vayamos a la de manganeso. Como pueden ver, el manganeso se utiliza para diversas actividades, pero la que se lleva todos los premios es la industria del acero. Aquí la mayor parte de la obtención del manganeso, un gran porcentaje, es usada en la industria del acero. Que para esta aleación el manganeso mejora notablemente sus cualidades. También, como se ve allí, hay múltiples usos, como pueden ser fabricación de resistencias, fungicida, catalizador, pilas, pinturas, colorantes de vidrio, instrumentos de medida, fertilizantes. El manganeso tiene muchísimos usos. También, como esta es una de las mayores industrias que se usa el tecnecio, cabe destacar que en el tema de pilas, de pinturas, también se utiliza colorante. El magnesio, como le quita el color verde al vidrio, es muy usado. Pasando a tecnecio, también quien se lleva todos los laureles es la medicina nuclear. Un 80% del tecnecio se utiliza en el diagnóstico de diferentes enfermedades. O sea, se marca una sustancia y esa sustancia es dirigida al tejido vivo que se quiere diagnosticar. Por un método externo
se busca dónde está este radioisótopo emitiendo emisiones gamas y se puede mapear ese órgano o tejido que se esté estudiando y de allí generar un diagnóstico. Son diagnósticos casi 100% veraces. También, ni que hablar, que se usa como inhibidor de corrosión, es usado en calibración de equipos científicos y, como dijimos recién, también se usa en gamografía de tórax y de cerebro. Y para ir terminando la presentación, nos quedan las aplicaciones del reño. El reño también es muy usado en aleaciones. Como pasa también con el manganeso, resalta sus propiedades generando aleaciones con valores muy buenos. Cabe destacar que el reño es producido en algunos países, pero principalmente un 50% de su producción proviene de Chile. Como otra alternativa de uso de reño, en las gasolinas aumenta el octanaje. Sirve en el tema de electrónica como punto de contacto de interruptores, tratamientos médicos y biotecnológicos. Está en auge el uso del reño en esta parte, en lo que tiene que ver con medicina. También como semiconductores, catalizadores y, por último, recubrimiento electrolítico de metales. Aquí termina la presentación elaborada por Daria López, Andrea Hernández y Juan Andrés Laco. Saludos.